esperado, y simplemente os quiero decir que esta va a ser una semana intensa de actividades en 5 localidades diferentes. Estamos arrancando en Jarandilla, pero luego nos vamos a ir a Vigo, están con nosotros los alcaldes, vamos a estar en Losar, en Aldea Nueva, en Cuacos, vamos a volver a Jarandilla varias veces, y algo muy importante, voy a aprovechar la ocasión para haceros una llamada a todos. Vamos a intentar darle vida al pueblo de abajo, a Jarandilla, y allí va a tener lugar una de las proyecciones más queridas y más cuidadas por nosotros, por favor. Obviamente no podría salir adelante si no hubiera sido por el apoyo incondicional que nos han prestado nuestros alcaldes, los alcaldes de las 5 localidades, y yo creo que, aparte de ello, por supuesto, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura y de Igualdad, la Diputación de Cáceres, gracias a la cual tenemos este maravilloso concierto esta noche, al Parador de Jarandilla, que nos acoge y nos presta este marco. Buenas tardes, bienvenido a este sitio tan emblemático como es el Parador de Jarandilla para todos los jarandillanos. En este sitio estuvo hospedado 2 meses y medio el emperador Carlos V. Fue un sitio importante, ¿no? Porque estuvo aquí el emperador. Por no menos importante es hoy esta presentación de la muestra de cine aquí en La Vera, por el esfuerzo, la ilusión, el entusiasmo que han puesto todos los del Grupo Badila para que este acto se pueda desarrollar aquí en su tierra, en La Vera. Hasta el nombre del Grupo de Badila tiene algo que ver con nuestra tierra, con su tierra, porque el Grupo de Badila se ha acordado de una herramienta que se utilizaba para mover el brasero antiguamente, que toda parte de los que estáis aquí lo sabréis, pues hasta para eso han tirado para su tierra. Por eso, muchas gracias de verdad, que hayáis confiado y que hayáis estado ahí, y el esfuerzo que habéis tenido y la ilusión que habéis hecho para hacer esto y para sacar esto adelante, de verdad, muchas gracias. Bueno, os decía, sí, vamos a ser muy breves. Estábamos esperando en realidad al diputado de Cultura, que está de camino, está llegando y querrá en algún momento dedicaros unas palabras, pero bueno, vamos a seguir con el ritmo de la velada. Quique da Costa no ha podido estar aquí esta noche con nosotros, pero gracias a su abuela, María, por su intermediación, nos ha mandado un vídeo de saludo que vamos a lanzar. De Jarandilla de La Vera, fincado en Denia desde hace muchos años, donde tengo mi restaurante. Disculpadme no estar con vosotros en esta primera muestra internacional de cine de La Vera. Siendo jarandillano, pues evidentemente es un orgullo que se celebre además en mi pueblo. Daros las gracias y la enhorabuena al mismo tiempo a la Asociación Cultural Badila, que ha tenido en cuenta sobre todo la parte divulgativa, y muy en cuenta, como no puede ser de otra manera, desde el cine a la cultura, a la cual nos debemos proteger y divulgar y cuidar. Como decía antes, disculpadme no estar con vosotros, es una satisfacción dedicaros estas palabras en este momento y agradeceros que hayáis pensado en mí. Un fuertísimo abrazo. Gracias. Disfrutad. Esta banda municipal de música de Diputación de Cáceres lleva nada menos que 32 años realizando para Diputación una labor de fomento y difusión en toda la provincia y en otros muchos puntos de la geografía española. A lo largo de su existencia ha realizado más de 1000 conciertos, entre los que destacan algunos en París, en Lisboa, en Madrid.